La evolución clínica, inicialmente se pensaba que tenía una evolución entre comillas muy benigna, es decir, que pocos iban a insuficiencia renal, pero en los últimos años, pues profundizando los estudios, se ha determinado que hasta el 50% de estos pacientes puede requerir diálisis, algún tratamiento de sustitución, y aproximadamente entre los 25 y 30 años se puede realizar el diagnóstico. La manera como esto aparece es que no es en todos los pacientes, es quizás de forma un poco irregular, y de allí pues lo que hablaremos posteriormente. El riesgo de recurrencia pues no es tal como el de glomerulosclerosis focal y segmentaria o quizás de membranosa. Fíjense por ejemplo que a los 5 años aproximadamente en trasplante, el 5% pueden tener pérdida del injerto, el 13% pueden tener una disfunción importante, insuficiencia renal, y el 50% de los pacientes trasplantados pueden tener depósitos con IgA. En Venezuela yo creo que la experiencia en general es muy poca y la incidencia también es bastante poca. Por ejemplo, de lo que pude recoger en este estudio del doctor Jorge Domínguez del 2006, se encontraron que solamente el 2% de las biopsias que ellos reportaban, me imagino que del servicio de patología del doctor Atahualpa Pinto, solo el 2%, es decir, de 4.874, solamente 123 biopsias correspondían a nefropatía por IgA. El grupo de Valencia, el doctor Valerio Coronel, encontraron, y su grupo y el grupo de Valencia, encontraron que el 2.8% de la biopsia correspondía con nefropatía por IgA. Y en Maracaibo nosotros hicimos una revisión de 473 biopsias tomadas entre 1996 y 2012, y es solamente 3 de las biopsias correspondían a nefropatía por IgA. Esto quizás pudiera estar relacionado con la poca frecuencia que nosotros realizamos biopsias renales en pacientes con hematuria solamente sin tener pues, una proteinuria importante. Teniendo en cuenta lo anterior, pues, y sobre todo que la insuficiencia renal usualmente aparece a largo plazo, es muy importante observar en los pacientes los marcadores cronóticos, y este es un punto pues, en los cual quiero tener énfasis. Hay básicamente 3 elementos que nos permiten pues, tener una idea de cuál podría ser el pronóstico del paciente que tenemos frente de nosotros. En primer lugar, la creatinina sérica es un marcador independiente. Hay quienes dicen que la evaluación al año después del diagnóstico tiene mayor pronóstico, pero realmente un aumento de la creatinina en el momento del diagnóstico también pues, tiene su valor pronóstico, como lo mostraré pues, enseguida. La hipertensión arterial también es muy importante y se dice que está asociado con cambios tubulointersticiales en la biopsia renal y con arteriosclerosis. Usualmente la hipertensión arterial, cuando estos pacientes de nefropatía hemorrágica tienen hipertensión arterial, usualmente pues también tienen proteinuria importante o proteinuria severa. La proteinuria es un marcador como en todas las nefropatías. La incidencia de proteinuria pues es aproximadamente el 20% de los pacientes. El punto es que la proteinuria, una proteinuria importante, está asociada a la velocidad de reducción de la tasa de filtración glomerular. Y por ejemplo, es 25 veces mayor en aquellos pacientes que tienen 3 gramos al día que en los pacientes que tienen baja proteína. Y aquí pues vamos a mostrar algunos de los trabajos que demuestran lo que hemos mencionado anteriormente. Y tenemos por ejemplo el pronóstico a los 10 años para sufrir insuficiencia renal en este grupo de pacientes de 2.270. Fíjense por ejemplo que cuando las tasas de filtración glomerular están en el orden de entre 90 y 60, la posibilidad de sufrir insuficiencia renal a largo plazo no llega al 5%, 2.6 y 4.8 respectivamente. Pero fíjense lo que sucede cuando al momento de la evaluación del paciente la tasa de filtración glomerular es menos de 30, o está entre 30 y 60, o entre 15 y 30, y sube abruptamente pues el riesgo de desarrollar insuficiencia renal. Vemos, por ejemplo, que en el primer grupo tiene 21 puntos tanto y en el segundo es el 80% de los pacientes.
De tal manera, fíjense la importancia de evaluar la creatinina y la tasa de filtración glomerular, en este caso estimado, en el paciente que estamos pues, evaluando y que sospechamos nefropatía poliqueana. Lo estamos viendo por primera vez. Y aquí pues está estos gráficos, este es el estudio de Donacio, y fíjense aquí lo que sucede en aquellos pacientes que tienen creatininas menores de 2. Esto es un seguimiento, básicamente una sobrevida, todavía a los 7 años, y esto es lo que sucede cuando la creatinina, hasta el momento del diagnóstico, es de entre 2 y 2.9. Y cuando es mayor de 3, pues ya a los 2 años prácticamente todos los pacientes se esperaría que tuvieran insuficiencia renal. Esto es otro estudio, como ven abajo, un estudio aleatorio con 76 pacientes y que se evaluaron a los 3 años y que pues es muy parecido a lo descrito anteriormente. Es decir, en términos generales, creatininas menores de 2 tienen muy buen pronóstico y creatininas mayores de 3 pues tienen un pronóstico nefasto en cuanto al desarrollo de insuficiencia renal. Entonces, pues no podemos pensar que la nefropatía poliqueana pues es tan benigna como nosotros y debemos poner la atención y chequear estos parámetros. Tenemos, por ejemplo, que aquellos pacientes, en términos generales, que alcanzan creatininas que son mayores de 2.5 miligramos, generalmente continúan y progresan en insuficiencia renal crónica terminal. Y aquí, pues, he traído pues, el efecto o la presión arterial como factor pronóstico. Y aquí, en la parte superior, observamos lo que sucede en pacientes normotensos, esto pues comparado con la posibilidad que puedan tener estos pacientes de desarrollar insuficiencia renal a largo plazo, a los 15 años, cuando están tratados inadecuadamente o tienen hipertensión arterial. La proteinuria. La proteinuria siempre debe ser evaluada en estos pacientes porque también es un marcador pronóstico muy importante. Y tener en cuenta estos parámetros de los cuales estamos hablando en este momento. En primer lugar, fíjense que cuando las proteinurias son menores de 1 gramo, pues la sobrevida, en este caso a 15 años, eso se refiere a aumento o reducción de la función renal a un 50%. Fíjense que a 15 años prácticamente la reducción o la posibilidad de reducción es bastante poco probable. No así cuando las proteinurias aumentan respectivamente a 1 o 2 gramos, a 3 o cuando son mayores de 3 gramos, y fíjense que vamos de prácticamente un 100% de posibilidades de no desarrollar insuficiencia renal a prácticamente o el 20% de estos pacientes a los 15 años estarían pues sin insuficiencia renal. Lo que quiere decir que el pronóstico se favorece tremendamente con la presencia de proteinuria al momento del diagnóstico. Pero más importante aún es el siguiente punto. Cuando nosotros, mediante manejo terapéutico, podemos reducir la proteinuria en estos pacientes que tienen 3 o más, o cualquiera otra, a proteinurias menores de 1 gramo, la sobrevida del riñón se va a comparar con aquellos que tienen proteinuria baja o muy cerca de lo normal. Y aquí vemos, por ejemplo, este grupo de pacientes, tenemos 3 grupos de pacientes, 1, 2 y 3, los cuales tenían proteinurias que iban entre menos de 2 gramos y 3 gramos respectivamente, pero que fueron reducidas en todos los casos a menos de 1 gramo. Y fíjense que el pronóstico, en este caso, en estos casos, pues llega a ser en este caso, la proteinuria prácticamente, o la sobrevida a largo plazo, en este caso libre de insuficiencia renal, es más o menos en el 70%. Es decir, que el control de la proteinuria, mediante medidas terapéuticas de cualquiera de ese tipo, pues nos permite a nosotros un control importante, o prevenir básicamente el desarrollo o la progresión de insuficiencia renal en estos pacientes. El otro punto importante que debe tomarse en cuenta es la histología o la anatomía patológica. Y en esto quiero hacer énfasis en lo siguiente. En general existe la tendencia de hacer biopsia renal en los pacientes cuando tienen
proteinuria prácticamente en rango de crónico, por lo menos en muchos de los centros. En nefropatía por IgA, yo creo que una buena recomendación sería que aquellos pacientes que tengan hematuria y los cuales nosotros pensemos que podrían tener nefropatía por IgA con proteinuria de 1 gramo o más, realizar la biopsia renal, ya que un diagnóstico adecuado con patología, proteinuria, creatinina, nos permite a nosotros hacer un manejo adecuado, del cual hablaré seguidamente, y nos permitiría de una manera importante prevenir la progresión a insuficiencia renal crónica. Y aquí vemos, por ejemplo, los factores que se toman, y no voy a hacer mayor énfasis en esto, de la histología, pero esto es la clasificación de OPCO, que es la que actualmente pues, está más difundida, y toma en cuenta pues, la hipercelularidad, toma en cuenta la esclerosis, así como también la hipercelularidad endocapilar. De manera importante, la fibrosis intersticial. Pues, y hay aquí la manera como lo clasifica. Y uno toma, por ejemplo, hipercelularidad mesangial cuando hay más de 4 células en el mesangial y dice que está presente o ausente, dependiendo de los parámetros que están allí. O glomerulosclerosis segmentaria. O bien hipercelularidad endocapilar, que considera tal aumento del número de células intracapilares suficientes para enfrentar la luz. O de no, atrofia tubular de acuerdo a los parámetros que están acá. El engrosamiento de la membrana basal tubular y disminución del grosor de los túbulos. Pues y aquí están los diferentes rangos que van de 0 a 25, 25, 26 a 50 o más de 50. Fíjense la importancia que tiene la patología asociada pues, con la clasificación de OPCO. Tenemos, por ejemplo, esto se refiere básicamente a la progresión de daño renal. Esto es la disminución o reducción en ella por minuto por 1.73 por año. Fíjense, por ejemplo, que cuando no hay proliferación mesangial, o cuando hay proliferación mesangial, perdón, en el segundo caso, hay un aumento prácticamente de 4 hasta 8 veces de declinación o reducción de la función renal. Es decir, hay un aumento sustancial de la progresión hacia insuficiencia renal. Lo mismo, pues estamos viendo aquí cuando hay glomerulosclerosis segmental, en el caso que esté ausente o presente, o la presencia del mismo, aumenta sustancialmente el riesgo de reducción de la función renal a largo plazo. En cuanto a la atrofia tubular, pues peor aún, dependiendo si es 25, 50 o más de 50, pues eso puede llegar hasta una reducción de 11 ml en el último parámetro que vemos allí, a menos 11, a lo largo del tiempo. Entonces, teniendo en cuenta todos estos parámetros de los que hemos hablado y de